Hola, el tema que vamos a ver el día de hoy es la estructura del Estado, es decir, cómo está organizado el poder político en Colombia. Para iniciar entonces podemos decir que el poder político en Colombia está dividido en tres ramas: la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Cada una de estas va a tener unas facultades y unos límites también que apuntan a que el poder político en Colombia esté equilibrado, que quienes gobiernen no tengan poder sobre quienes hacen las leyes, ni tampoco sobre los que administran la justicia. Entonces vamos a ver cada una de estas con algunos detalles y algunas de sus funciones. Primero tenemos la rama legislativa. Como su nombre lo dice, es la parte del poder político que se encarga de legislar, de hacer las leyes y las normas que van a regir a los ciudadanos en todas las escalas del poder, ya sea a nivel nacional, departamental, municipal o incluso local. Esta rama legislativa está compuesta por el Congreso de la República, que a su vez está entonces compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes. Cada uno de estos los vamos a mirar más adelante con un poco más de detalle. Por ahora miremos cuáles son algunas de sus funciones como grupo en general. Entonces, entre las más importantes tenemos la función de formular las leyes, es decir, redactar nuevas leyes que sean necesarias para la defensa de los derechos de los ciudadanos que habitan pues en Colombia. También tienen la función de reformar o de modificar esa constitución para adaptarse pues según las necesidades que vayan surgiendo con el paso del tiempo. Y finalmente, una de las funciones más importantes que tiene el Congreso de la República en general es ejercer control político sobre el gobierno nacional. Esto es entonces estar pendientes, vigilar que el gobierno nacional, presidente, ministros y otros funcionarios de este gobierno nacional estén cumpliendo con sus funciones, que no se estén extralimitando, que no haya irregularidades en lo que es el gobierno a nivel nacional. Entonces el Congreso en general tiene básicamente esas tres funciones: formular leyes, reformar las existentes y ejercer control político sobre el gobierno nacional. En cuanto al Senado de la República, tiene unas particularidades que vamos a mirar y también algunas funciones que en un momento vamos a mirar algunas. Entonces, el Senado está compuesto por 108 senadores, de los cuales 100 son elegidos por la circunscripción nacional, es decir, se eligen por parte de todos los ciudadanos del país, y 2 senadores que son entonces elegidos para que representen a los pueblos indígenas. Esta circunscripción especial indígena entonces determina que 2 senadores deben tener lugar dentro del Senado de la República para representar a esas comunidades indígenas. Decimos que son 108 senadores y que 100 son elegidos de una manera y 2 son elegidos de otra. Los 6 que nos faltan acá son los 5 que entonces se decretaron desde las negociaciones entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC. Se dieron entonces 5 representantes para este grupo, y además también se acordó que el candidato que quedara de segundo en las elecciones presidenciales obtendría también un lugar dentro del Senado. Entonces ahí tenemos esos 102 que nombramos acá, más los 6 que se pactaron en los acuerdos de paz con la antigua guerrilla de las FARC. ¿Qué quiere decir esto de la circunscripción nacional? Que un senador puede recibir votos entonces de cualquier ciudadano del país sin importar a qué ciudad o a qué departamento pertenezca. Esto va a ser una diferencia importante con respecto
a la Cámara de Representantes, como vamos a ver pues más adelante. Algunas de las funciones más importantes que tienen el Senado de la República es admitir o no las renuncias que hagan los miembros del gobierno nacional, digamos que los miembros principales, es decir, el presidente y el vicepresidente. Si por alguna razón alguno de esos dos funcionarios decide renunciar, es el Senado de la República que debe analizar esa posibilidad y decidir si aceptan o no esa renuncia. También entonces el Senado tiene a su cargo la elección de los magistrados de la Corte Constitucional, que es un organismo que vamos a ver más adelante. También elegir al procurador es una de las funciones que tiene esta parte del Congreso. Finalmente, también entonces el Senado debe encargarse de aprobar o no los ascensos de los militares pues, de alto rango dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces tengamos esto en cuenta. El Senado de la República, lo que se considera la Cámara Alta dentro del Congreso, tiene unos miembros, una cantidad de miembros establecida y unas funciones también particulares. Luego tenemos la Cámara de Representantes, que es lo que se conoce como la Cámara Baja dentro de ese Congreso. Está conformada entonces por 161 representantes que son elegidos por circunscripciones territoriales. ¿Qué quiere decir esto? Mientras que el Senado de la República puede elegirse desde todo el territorio nacional, cualquier candidato, pueden los ciudadanos votar por él sin importar dónde estén. En la Cámara de Representantes, la circunscripción territorial quiere decir que si hay un candidato a la Cámara de Representantes por un departamento, solo los habitantes de ese departamento van a poder votar por él, porque bueno, se encarga entonces de representar esa región en particular. Se tiene entonces que cada departamento tiene derecho a 2 representantes a la Cámara, más uno por cada 250.000 habitantes que tenga esa circunscripción. Eso quiere decir entonces que los departamentos con mayor población van a tener más representantes a la Cámara representándolos, valga la redundancia, dentro del Congreso. También dentro de la Cámara tenemos 2 representantes de las comunidades afro, un representante que se encarga de crear el vínculo entre los colombianos que están en el exterior y el gobierno nacional, o más bien, digamos, la política y la representación en el país, y un representante de las comunidades indígenas. Vemos entonces cómo esta Cámara de Representantes apunta a dar mayor representación no solamente a los colombianos que están dentro del país, de las diferentes etnias que hay en él, sino que también busca crear ese vínculo entre los colombianos que están en el exterior y la política en el país. Algunas de las funciones principales de la Cámara de Representantes son elegir, por ejemplo, al defensor del pueblo. Vemos entonces cómo el Senado elige a unos miembros de otras ramas y la Cámara de Representantes tiene unas funciones similares. También tiene como una de sus funciones examinar el presupuesto nacional de la mano con la labor pues, que desempeña el Contralor General de la República, que es el que se debe encargar pues, de vigilar que el presupuesto nacional esté siendo utilizado de manera correcta. Entonces, tener esto en cuenta. Rama legislativa, compuesta por el Senado y la Cámara de Representantes, tiene unas funciones en general como Congreso, pero también tiene unas particularidades el Senado y otras particularidades la Cámara de Representantes, también dependiendo del tema entonces que se esté tratando para crear o modificar alguna ley, es el Senado o la Cámara de Representantes la que se debe encargar de esas funciones.
Luego tenemos la rama ejecutiva. Esta rama ejecutiva, entonces, como su nombre lo dice, es la que se debe encargar de ejecutar el poder político en el país. En otras palabras, la rama ejecutiva se debe encargar de gobernar, sea a nivel nacional por parte del presidente, a nivel departamental con los gobernadores y a nivel municipal con los alcaldes. Básicamente, lo que se debe encargar la rama ejecutiva es ejecutar en forma coordinada todas las actividades administrativas que están al servicio de los intereses generales de la comunidad para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Básicamente, entonces, eso es hacer que el poder del Estado, no solamente pues en cuanto a seguridad, sino también en cuanto a derechos, por ejemplo, llegue a todo el territorio nacional, desde lo nacional, lo departamental, lo municipal e incluso lo local en algunos casos. Dentro de esta rama ejecutiva tenemos entonces, como se había dicho, al presidente, a los gobernadores y a los alcaldes, cada uno con unas funciones específicas y unas atribuciones que vamos a mirar enseguida. Entonces, el presidente, por ejemplo, tiene dos tipos de funciones. Tiene funciones como jefe de Estado y tiene funciones como jefe de gobierno. ¿Qué quiere decir que el presidente tenga funciones como jefe de Estado? Apunta más al carácter internacional de sus funciones, es decir, básicamente en representación de Colombia ante la comunidad internacional. Como jefe de gobierno es un asunto más de carácter interno. Llevar el poder del Estado a todo el territorio nacional, vigilar y hacer cumplir la Constitución, obviamente también cumplir la misma. Y una parte importante de estas funciones como jefe de gobierno es ser el máximo comandante dentro de las fuerzas militares. El presidente entonces es el máximo comandante de las fuerzas militares, incluso por encima de los generales y altos oficiales que tenga cada uno de estos grupos. Dentro del gobierno nacional entonces, el presidente va a tener una serie de, digamos, auxiliares que le van a ayudar a cumplir con las diferentes labores para garantizar que el poder del Estado llegue a todo el territorio. Entre ellos tenemos al vicepresidente, que es el que debe encargarse de reemplazar al presidente en el caso de que éste falte de manera definitiva, ya sea por enfermedad o por renuncia, por alguna razón por la cual el presidente elegido por votación popular no vaya a seguir en el cargo, el vicepresidente entonces debe asumir esa responsabilidad. También entonces tenemos a los ministros. Los ministros entonces son unos funcionarios que deben encargarse de unas carteras muy específicas dentro del gobierno, de la educación, de la salud, de la economía, etc. Cada uno de esos ministros entonces debe encargarse de manejar estos factores y son elegidos o más bien designados por el presidente de turno, mientras que el presidente, los gobernadores y los alcaldes son elegidos por votación popular. Los ministros son designados por el presidente según su propio criterio y las necesidades que se tengan pues dentro de su plan de gobierno. Los gobernadores y los alcaldes básicamente van a tener las mismas funciones que el presidente, solo que en escalas diferentes. Gobernadores en la escala departamental y alcaldes en la escala municipal deben encargarse de que las leyes del departamento y del municipio se cumplan y además también cumplir y hacer cumplir las leyes y las normas nacionales. Esos tres tipos de funcionarios entonces tienen esa función básica: lograr y garantizar que el poder del Estado llegue a todo el territorio nacional, desde lo más general hasta lo más particular. Finalmente tenemos la rama judicial. Esta rama judicial es la que debe encargarse de administrar justicia
en todos los casos que se den, digamos que vulneraciones o violaciones de las leyes, atentados contra la Constitución, cualquier tipo de falta que un ciudadano cometa en contra de las leyes, de las normas, la rama judicial es la que debe encargarse de administrar justicia. Es decir, desde recibir las denuncias hasta condenar a la persona que haya cometido un delito, obviamente después de pasar por un juicio, por una recopilación de pruebas, etcétera, que determinen entonces que efectivamente esa persona o incluso esa entidad incumplió las normas o cometió algún delito. Entonces, esta rama judicial básicamente se encarga de administrar la justicia. Está compuesta entonces esta rama judicial por 5 organismos que vamos a mirar con algunos detalles y algunas de sus funciones principales. Primero tenemos la Corte Constitucional. En general, la función más importante de esta Corte es resguardar la integridad de la Constitución, es decir, evitar que incluso decisiones políticas puedan llegar a afectar la Constitución, que vayan a contradecir lo que está establecido en las normas. Entonces, esta Corte Constitucional tiene básicamente esa función, resguardar la integridad de la Constitución, y en particular vamos a mirar algunas de esas funciones que también tiene la Corte Constitucional. Por ejemplo, decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promueven los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, solo por vicios de procedimiento de su formación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se modifica la Constitución, ya sea por iniciativa de los ciudadanos, por el Congreso, por cualquiera de los medios que existen para hacerlo, la Corte Constitucional debe entonces encargarse de analizar las denuncias que se hagan sobre esas modificaciones y determinar si efectivamente se tiene razón o no atenta contra la integridad de las normas. Entonces, esa función general de resguardar la Constitución apunta a que no se vaya a atentar contra la misma por ninguno de los medios, pues, que sea posible. Luego tenemos la Corte Suprema de Justicia. Esta Corte Suprema de Justicia entonces debe encargarse de investigar y juzgar a los miembros del Congreso. Este Congreso entonces, recordemos que es el que conforma principalmente la rama legislativa. Esos miembros de este Congreso, senadores y representantes a la Cámara, por ser elegidos para esos cargos por votación popular, tienen una serie de, digamos, particularidades, incluso beneficios, a los cuales se hacen pues acreedores por estar en esos cargos. Eso quiere decir, por ejemplo, que a un senador o a un representante a la Cámara no lo puede investigar, por ejemplo, la Fiscalía, sino que es la Corte Suprema de Justicia la que se debe encargar de ese asunto en el caso pues de que un representante o un senador sea denunciado por haber cometido un delito. Además de los miembros del Congreso, la Corte Suprema de Justicia también puede juzgar a otros miembros del poder político después de que estos hayan sido acusados por la Fiscalía General de la Nación o por el vicefiscal. Entonces, tener eso en cuenta. La parte principal de las funciones de la Corte Suprema de Justicia es investigar a los miembros del Congreso, pero también, en algunos casos, pueden investigar al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los ministros y a otros funcionarios de alto rango después de recibir una denuncia por parte de la Fiscalía. Incluso, a pesar de que las fuerzas militares tienen su propia justicia, la Corte Suprema también en algunos casos puede llegar a investigar, a juzgar y a condenar a miembros de estas fuerzas armadas si, digamos que si el delito por el cual se le está acusando es parte pues como de la
jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esta Corte tiene como función investigar y juzgar a los altos miembros del poder político en el país. Luego tenemos el Consejo de Estado. Este Consejo de Estado entonces debe encargarse de conocer y digamos que determinar la nulidad de decretos dictados, por ejemplo, por el presidente. El presidente entonces tiene la facultad de emitir decretos que se van a convertir o que van a tener fuerza de ley como si hubieran sido tramitados por el Congreso. El Consejo de Estado entonces tiene la facultad para analizar esos decretos y determinar si estos están cumpliendo la Constitución o no, y en el caso de que vayan en contra de la Constitución, ese Consejo de Estado puede anular esos decretos y perderían entonces la fuerza que tuvieron en el momento en el que fueron redactados. También el Consejo de Estado tiene la facultad de conocer y decidir sobre la pérdida de investidura de los congresistas. La investidura es, digamos que esa serie de facultades que adquiere una persona por haber sido elegida como senador o como representante a la Cámara. Cuando uno de estos, en medio del desarrollo de sus funciones, comete algún delito, puede hacerse acreedor a que le quiten, digamos que esa calidad que tiene como congresista, y es el Consejo de Estado el que se debe encargar de decidir cuándo eso sucede o cuándo no sucede. Luego tenemos el Consejo Superior de la Judicatura. Entre las funciones más importantes que tiene entonces este Consejo Superior de la Judicatura está en la de administrar la carrera judicial. ¿Qué es eso de administrar la carrera judicial? En Colombia entonces existen jueces de diferentes rangos que por eso mismo se van a encargar de, digamos, tramitar casos de diferentes niveles de importancia también, por decirlo de alguna forma. Esos jueces entonces, según su mérito y el tiempo que lleven y las labores que han desempeñado, pueden ir ascendiendo dentro de ese escalafón y tratando o administrando entonces temas cada vez más importantes. Este Consejo Superior de la Judicatura entonces debe encargarse de administrar esos ascensos que pueden hacer los jueces en las diferentes esferas pues, que componen esta rama judicial. También este consejo debe encargarse de ser el que controla de manera interna la rama judicial, administrar también que no hayan extralimitaciones, que los diferentes poderes que existen dentro de la rama judicial no vayan a pasar unos por encima de los otros, que cada uno entonces tenga bien limitadas sus funciones y que no vaya a entorpecer algún proceso por un choque entre una corte y un consejo, o entre un choque entre dos cortes, o cualquier caso que se pueda dar. Por último tenemos la Fiscalía General de la Nación. La función principal de esta Fiscalía General es investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito. Entonces, la Fiscalía recibe las acusaciones que se hacen sobre ciudadanos de cualquier rango, por decirlo así, es decir, tanto ciudadanos que no pertenezcan a ninguna de las esferas del poder hasta otros miembros pues ya de las ramas que hemos visto anteriormente. Esta Fiscalía entonces investiga y acusa a los presuntos responsables de algún delito y ya eso pasaría a un juez que analizaría las pruebas que también entonces se debe encargar de recopilar la Fiscalía, analiza las pruebas y determina si efectivamente es culpable o no la persona que está siendo acusada de haber cometido algún delito. Otra de las funciones importantes que tiene la Fiscalía es, en medio de las investigaciones que se hacen
para determinar si se va a acusar o no a una persona que presuntamente cometió un delito, la Fiscalía entonces puede ordenar registros, allanamientos, incautaciones e intercepciones de comunicaciones para recopilar entonces pruebas y ponerlas a disposición de un juez que, bueno, se debe encargar de analizar ese tipo de pruebas y continuar con el proceso dependiendo del delito, dependiendo de qué tipo de ciudadano sea el que se está acusando de haber cometido un delito. Bueno, esto fue a grandes rasgos lo que compone la estructura del Estado en Colombia, el poder político dividido entre ramas para evitar que un solo grupo tenga el poder de gobernar, de legislar y de castigar a los que no cumplen con las leyes. Vimos entonces algunas particularidades de cada una de estas ramas. Esperamos pues que sea útil esta información. Hasta luego. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener un nuevo ciclo de preguntas de preparación, las cuales van a estar orientadas hacia nuestro tema sobre el Estado colombiano, sus instituciones y sus funciones. Entonces, hola chicos, entonces el día de hoy tenemos una serie de ejercicios orientadas hacia el Estado colombiano y sus instituciones. El primero de ellos aprovechamos para tomar uno de nuestra Constitución, que va a tratar sobre un concepto bastante interesante e importante, como lo es el Estado Social de Derecho, ¿cierto? Que es una de las características actuales de nuestro Estado y que, digámoslo así, se da desde 1991, dando a entender que el Estado debe buscar luchar o contrarrestar las desigualdades en el país, tomando todas las medidas necesarias. Es un Estado más cercano a la gente, más orientado hacia ella, ¿sí? Entonces dice así el artículo 1, dice: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. Entonces dice la pregunta: que Colombia sea un Estado social de derecho significa que A. Existe una constitución escrita, división de poderes y un principio de legalidad vinculante para toda la población. B. Se busca favorecer la igualdad social real mediante reconocimiento de principios fundamentales. C. Los representantes políticos tienen la obligación de gobernar y legislar para el beneficio de todos los ciudadanos. O D. Se garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante las leyes y normas establecidas en la Constitución. Entonces, de alguna manera, por lo que habíamos trabajado al inicio con este tema del concepto, ¿cierto? Con este objetivo de este Estado por buscar una menor desigualdad a nivel de la sociedad. Por esta razón nosotros podemos elegir la opción B como la correcta y podemos entonces descartar las otras, ¿cierto? Porque de todas maneras son opciones o características que no necesariamente están dentro de un Estado social de derecho o que de pronto eran obligaciones que ya se podían ver o rastrear en la Constitución anterior, que simplemente definía nuestro Estado como un Estado de derecho, ¿sí? Ahora vámonos con nuestro siguiente ejercicio, el cual dice de la siguiente manera: los órganos de control son aquellos organismos a los que la Constitución política les confía las funciones relacionadas con el control disciplinario, defender al pueblo y el control fiscal. No están adscritos ni vinculados a las ramas del poder público, ¿cierto? Entonces nos da una información interesante. Lo primero es esto último: no están adscritos ni vinculados a las ramas del poder público. Y ahí es donde nosotros tenemos que entonces tener en cuenta que no hacen parte del legislativo, no hacen parte
de la rama ejecutiva ni la judicial, ¿cierto? Entonces puede ser esa una clave importante a la hora de nosotros poder observar en las opciones de respuesta y empezar a descartar. También nos dice que se encargan de un control disciplinario, ¿cierto? Es decir, que ellos van a estar entonces vigilando, controlando a los funcionarios públicos. De alguna manera son labores orientadas a evitar los actos de corrupción o el mal gasto de los dineros públicos, como acá también podemos mirar este asunto del control fiscal. Entonces, de alguna manera, la pregunta dice, teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que algunas instituciones que hacen parte de los órganos de control son, entonces en la opción A nos dice la Procuraduría y la Fiscalía General. Nosotros tenemos que la Procuraduría efectivamente hace parte de esos órganos de control, tiene un control pues, sobre todo disciplinario sobre los funcionarios, pero que la Fiscalía es un órgano que pertenece a la rama judicial. Entonces de entrada ya podemos descartar esta opción. Tenemos la opción B que dice la Contraloría y la Procuraduría. Siendo esta la respuesta correcta, siendo estas ambas instituciones pertenecientes a esos órganos de control, está encargada del tema de lo disciplinario, de controlar, de vigilar a estos funcionarios públicos, y la Contraloría encargada de todo el tema del gasto fiscal. Mientras en la opción C tenemos al Senado y Cámara de Representantes, que son instituciones pertenecientes a la rama legislativa, y ya habíamos mirado al principio que estos órganos no están adscritos a las ramas del poder, entonces esa también es una opción que podemos descartar. Y en la última tenemos la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, ambas instituciones pertenecientes a la rama judicial, o a lo que conocemos como las grandes cortes. Entonces con esta característica también podemos descartar esta opción como una opción probable o posible. Ahora vamos a mirar nuestro siguiente ejercicio, una pregunta dedicada o ligada al Congreso de la República, ¿cierto? O sea, ya ligado a la rama legislativa. Dice de la siguiente manera: el Congreso de la República está conformado por el Senado y la Cámara. La principal diferencia que hay entre estas dos corporaciones es la forma en que son elegidos. El Senado es elegido por circunscripción nacional y la Cámara de Representantes por circunscripción territorial. Esa información es muy importante, ¿cierto? Nos da a entender que un candidato al Senado puede ser elegido a nivel nacional, es decir, que él puede recolectar votos tanto de La Guajira como del Amazonas, como de los Llanos, como del Pacífico. Cualquier parte pueden votar por él. Mientras los representantes a la Cámara son de una circunscripción territorial, es decir, que ellos solamente pueden representar una de las regiones, ¿cierto? O sea, por eso tenemos representantes a la Cámara por Antioquia, por La Guajira, por Cundinamarca, ¿cierto? Esa es una diferencia grande entre estos dos tipos de funcionarios, a pesar de que pertenecen al Congreso del país. En su función electoral, el Congreso en pleno elige el Contralor General de la República, a los magistrados de la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, al Vicepresidente de la República por faltas absolutas del Vicepresidente. El Senado de la República elige a los magistrados de la Corte Constitucional, al Procurador General de la Nación. La Cámara de Representantes elige al Defensor del Pueblo, ¿cierto? Hablando de algunas funciones o algunos cargos sobre los cuales ellos tienen algún tipo de influencia o poder, ¿sí? Entonces, esta pregunta dice de la siguiente manera: sobre la elección de los miembros que conforman el Congreso de la República, podemos decir que, ¿cierto? Hablando de alguna manera por ese tema de la circunscripción, que pronto lo teníamos más reseñado acá, ¿cierto? Es decir, que para la pregunta nos puede ayudar, nos puede servir mucho más esta información que está acá que la información que está acá, a pesar de que aquí se menciona lo electoral y está la palabra electoral, pero de alguna forma esta es la información que nosotros más vamos a necesitar. Entonces, dice, los funcionarios que escoge el Senado tienen mayor importancia en la estructura del Estado, ¿cierto? A pesar de que esta opción nos lleva acá, es difícil uno decir que esta institución es más importante que esta, pues que el Consejo Superior de la Judicatura es más importante que de pronto las funciones
que desempeña un defensor del pueblo que, por ejemplo, está relacionado con esta cuestión de los derechos humanos, por ejemplo. Entonces ahí es una cuestión como difícil de uno decir, esta institución es mejor que esta. No se puede decir, todas las instituciones tienen unas funciones específicas y muy importantes dentro del Estado, por lo tanto sería una opción que podemos descartar, ¿sí? Entonces en la opción B, los ciudadanos no pueden votar por un candidato a la Cámara que no represente a su departamento, siendo esta opción cierta, siendo esto verdad. Si nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra cédula inscrita en Antioquia, ¿cierto? En cualquiera de sus municipios, cuando haya elecciones por el Senado, no vamos a poder votar por candidatos de La Guajira, ni de Cundinamarca, ni el Tolima, de ningún otro departamento, ¿cierto? Exclusivamente por el de nuestro territorio, ¿sí? Dice, los senadores son elegidos para representar a la ciudadanía de sus respectivos departamentos, siendo esto algo ilógico porque ya tenemos que los que representan a los departamentos son los representantes a la Cámara, entonces por esa razón podemos descartar esta opción. Mientras en la D dice, los representantes a la Cámara son elegidos para satisfacer las necesidades de sus respectivos municipios. Ya habíamos hablado que era una circunscripción territorial, que hablamos de una elección departamental. Por lo tanto, estos representantes a la Cámara no representan a un municipio como tal, ¿cierto? Sino que ellos lo hacen por un departamento como tal, completo, ¿cierto? Entonces, por esa razón, podemos también descartar esa opción y tenemos la opción correcta aquí, nuestra opción B, ¿cierto? Listo. Ahora vamos con nuestro último ejercicio, el cual reza de la siguiente manera. La implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, derivada de los acuerdos logrados entre el gobierno y las FARC, han generado diversos tipos de opiniones. El líder del Partido Azul afirma que la JEP es un mecanismo que promueve la impunidad. En tanto, los máximos jefes de la guerrilla no pagarán cárcel por crímenes políticos cometidos. Una organización no gubernamental dice que la implementación de los acuerdos es algo positivo para el país, en tanto se ha logrado desarticular a uno de los grupos armados presentes en el conflicto colombiano. Sectores campesinos celebran la ejecución de la JEP, en tanto pueden acceder a la justicia, verdad y reparación como víctimas de la violencia. Por su parte, sectores sociales de la capital del país afirman que los acuerdos fueron la vía expedita para facilitar el acceso de un grupo armado a las instituciones del Estado, por lo que se han declarado como opositores frente a dicho proceso. Dice la pregunta, de acuerdo con el problema descrito, las dimensiones política y social están en conflicto. ¿Por qué? ¿Cierto? Entonces vemos un problema, una situación reciente en el país, ¿cierto? Que uno sabe que tiene opositores, que tiene detractores, que tiene gente que lo apoya, ¿cierto? Entonces, de pronto acá, en este contexto, podemos observar como partes de esos puntos que están a favor o en contra, como de dicha política, y nos pide que desde una visión política y desde una visión social, porque esos dos puntos de vista están en contra, ¿cierto? Porque una decisión que se dio entre un gobierno y un grupo armado, y digámoslo así, las consecuencias que eso haya tenido en la gente, en las comunidades del país, cómo eso puede estar en choque, ¿cierto? Entonces nos dice la opción A, aunque la implementación de los acuerdos ha transformado el panorama del conflicto armado, estos han generado diversas reacciones entre diferentes actores del país. Tenemos en cuenta que es una opción que puede ser válida, que corresponde a lo que se evidencia en el contexto, ¿sí? Y que también habla de que socialmente hay distintos sectores, unos que están a favor u otros que están en contra, y que de pronto en el panorama del conflicto eso nos ayudó a que hubiese un actor menos en guerra, ¿cierto? Dice, el líder del Partido Azul tiene diferencias ideológicas con la organización no gubernamental, ¿cierto? Esto puede ser entonces cierto, y con la población de la capital del país. Entonces esta parte es la que no cuadra, porque digámoslo así, este sector social que está referenciado aquí en esta parte última, digámoslo así, que tendría o estaría del
pensaría de manera similar a la del partido, a la del líder del Partido Azul, por lo tanto hay una contradicción y por esa razón entonces podemos descartar esa opción. Mientras dice los campesinos desconocen las verdaderas intenciones de las FARC frente al Estado, mientras el líder político sí es consciente de dicha situación, entonces se sabe que el líder político ya tiene una posición clara frente a ello, ¿cierto? Ahí no hay problema. El problema es decir que esos sectores campesinos no sean conscientes de la situación que vive, más que acá se habla que son víctimas, ¿cierto? Son personas que han sufrido ese conflicto en primera persona y que lo que buscan es acceder a la justicia, verdad y reparación. Entonces, de alguna forma también podemos descartar esta opción. Y en la opción D tenemos, aunque la implementación de la JEP ha garantizado el derecho a la paz de todos los colombianos, hay oposición de algunos partidos políticos frente a la misma, ¿cierto? Y vuelve y juega, a pesar de que esta última parte hay oposición de partidos políticos, es cierta de alguna manera. Tenemos que, no por haber hecho esa negociación o haber creado esta jurisdicción especial para la paz, eso no quiere decir que se haya logrado garantizar el derecho a la paz de todos los colombianos, porque entendemos que hay otras fuentes de conflicto o hay otros grupos armados diferentes a este y que de todas maneras hay situaciones de guerra en distintos territorios. Entonces, por esta razón nosotros podemos decir acá que nuestra opción correcta va a ser la opción A, ¿cierto? Con esto entonces terminamos nuestro último ejercicio. Bueno chicos, espero que les haya sido de bastante utilidad este video. Esperamos que acaben de tener un feliz día y nos esperamos vernos en una próxima ocasión.